Bien, voy a hacer un tercer video de, digamos, una introducción a la sociología o los criterios que serían necesarios para entender el ABC de esta ciencia social o de la sociología. Tiene mucho contenido histórico esta introducción, no es teórica todavía. Está muy arraigada en los cambios sociales históricos del siglo XIX y finales del siglo XVIII. Este es el tercer capítulo. Bueno, para el que haya seguido la serie, para el que haya visto los otros dos, o para el que vea recién pues sabe que hay otros dos videos que son todos complementarios. Podría ser un video solo con los tres entreverados, y largo, o los tres por separados, bueno, porque básicamente tratan de las mismas cosas con distintos enfoques que les doy según el momento. Entonces es el tercer capítulo. Le puse tres, bueno, introducción a la sociología, tres, y bueno, le puse como título el nacimiento de la sociología y los orígenes del pensamiento sociológico. Entonces nos preguntamos por qué, cuáles son los orígenes del pensar sociológicamente, que es algo que ya lo tenemos incorporado luego de 2 siglos, y luego el nacimiento de la sociología, que responde a cambio social histórico muy importante en Europa. Siempre la sociología es una ciencia de la modernidad y de Europa, ¿no? Luego adoptada por otras culturas, digamos en América Latina somos una parte occidental por España, por nuestra herencia española. Adoptamos enseguida esta disciplina, digamos, la damos en México, en Brasil, en Argentina, esta disciplina funciona. O sea que no es extraña a nuestra cultura. Digamos, países sin sociología sería interesante estudiarlos, pero imagino que las sociedades que todavía son extremadamente religiosas, imagino que no tendrán desarrollada esta disciplina que es la sociología, porque precisaría de cambios sociales políticos importantes, de revoluciones importantes y de una revolución también industrial importante, y cosa que en algunos países árabes ha sucedido, pero se han instalado un poder político religioso. Entonces, si seguimos con el poder político religioso, seguimos pensando en el campo de la teología y de la moral, incluso de las costumbres y las tradiciones. No llegamos todavía, aunque sea, podamos hablar de una revolución como la revolución iraní, no llegamos al pensamiento sociológico. Igualmente, debe haber alguna sociología en Irán. Quizás una sociología práctica, científica, una sociología aplicada a los temas demográficos que les interesan y a los temas de la educación de la juventud para fortalecer la idea nacional y la cultura nacional y la etnia. Bueno, debe haber, es un tema para investigar, debe ser interesante. Vamos a decir que el nacimiento de la sociología entonces es un fruto de las enormes transformaciones sociales de los siglos XVIII y XIX, sobre todo de fines del XIX, ¿no? Hasta 1820 todavía no existía la máquina, como apareció después de la segunda mitad del siglo XIX. La máquina a vapor, habíamos dicho que aparecía en 1770, y esa es la gran revolución energética, que es la creadora luego de la revolución de los transportes, los trenes, la comunicación de una región a otra y el crecimiento enorme de las ciudades. Y luego el mundo de la técnica, fabricación de tejidos, cerámica, vidrio. Fabricar vidrio con la revolución tecnológica e industrial pasa a ser una cosa no artesanal, sino masiva. Bueno, es la sociología entonces el fruto de esas enormes transformaciones sociales de esos 2 siglos, y que tiene como los dos elementos, las dos grandes revoluciones de esos que generaron esas grandes transformaciones. Son la Revolución Francesa, que fue una revolución muy radical y sangrienta, muy interesante, que generó cosas muy buenas y a su vez hasta el pánico por el terror, por lo que podíamos llegar a hacer los seres humanos, destronando al clero, destronando a Dios y destronando la realeza, y tomando el poder y nuestro propio destino. Es un tema interesante para estudiar.
bueno, la Revolución Francesa, la más radical de todas, ¿no? Comparada con los cambios que hizo España a favor de los derechos del ciudadano y los que hizo Inglaterra antes. Es muy diferente. Luego la Revolución Industrial, que surge a fines del siglo XVIII y tiene auge en el siglo XIX, digamos. Lo que a veces le dicen la Segunda Revolución Industrial, pero podemos seguirle diciendo la Revolución Industrial porque la misma, ¿no? No es una segunda en sí, no es una segunda, sino es una continuación de la primera. Es el inicio, la misma llama, la misma, la misma mecha que se encendió en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Bueno, estas dos revoluciones son lo que producen las grandes transformaciones sociales del siglo XVIII y XIX. ¿Cuáles son las consecuencias de estas dos revoluciones y de estas transformaciones? Pues yo seleccioné tres para nada más, de manera esquemática, pero para poder pensarlo, es que estas dos revoluciones, tecnológica y política, disolvieron las formas de organización social bajo las cuales había vivido la humanidad durante milenios. O sea, durante milenios vivimos en una organización social tradicional, casi sin cambios, no se estudia el cambio social histórico, el cambio no lo tenemos todavía como una fuente de análisis, sino que reproducimos durante mucho tiempo un mismo estilo de vida. Esto lo dice Giddens. A su vez, Giddens dice la humanidad durante milenios. También podemos decir que no es la humanidad, sino que todavía es Europa, ¿no? Pero bueno, me atengo a lo que Giddens escribió, que es que estas revoluciones disolvieron la organización social durante la cual vivió la humanidad durante milenios. ¿Sí? Y podemos pensar la Edad Media, ¿no? Desde el siglo V hasta el siglo XV. Y agregamos, ahí tendríamos la Edad Media y vamos a agregar un poco más hasta que aparece la máquina a finales del siglo XVIII. Digamos, ese tipo de vida, esa organización social en la que habíamos vivido durante milenios, se desintegra, se disuelve. Y al disolverse, hay una crisis, sin duda. Una gran crisis que el hombre tiene que responder. ¿Cómo responde esa crisis? Con una filosofía, la ciencia, y como desprendimiento de la ciencia, la sociología. O el pensar reflexivo del hombre sobre sí mismo. Una antropología filosófica también. No es solamente la sociología, no es solamente lo que da respuesta a eso. Pero sí surge con esas condiciones. Luego se tambalean los cimientos de la sociedad. Esto lo vemos en la revolución industrial en todos los países y luego también en la revolución francesa, los cambios que producen esas dos revoluciones. Los cimientos de la sociedad se tambalean, caen, los ponemos a juicio, esos cambios nos dejan un poco solos, en el sentido de que ya no tenemos las tradiciones que antes nos regían. Entonces, si la nobleza ya no tiene el poder de gobernar, tenemos que gobernar los seres humanos, nosotros mismos nos tenemos que gobernar mediante derechos del ciudadano para sufragar, formar organizaciones políticas y decidir. Y hay que quitar el poder, a las antiguas monarquías. Y también al clero, hay que sacar de lado a los líderes religiosos. Y los líderes religiosos, si quieren continuar con cierto poder, tienen que volcarse al plano político. Sé que porque no es que desaparece la religión, sino que de hecho hay partidos religiosos conservadores, partidos políticos modernos, religiosos y conservadores, pero efectúan su plan no ya en una herencia tradicional y las costumbres y del régimen estamental que me da el derecho a poseer las tierras y el poder, sino que tengo que pujar políticamente contra las demás clases sociales, campesinas, obreras, clases revolucionarias incluso. Si soy derrotado en una revolución, tengo que luego buscar una solución para poder defenderme. En fin, y eso es a lo que estamos hoy, ya en el siglo XX. Cualquier pensamiento religioso conservador sabe que tiene que jugar el juego político
eh, este, con el resto de las tendencias, digamos, con el resto de los campos políticos y con el resto de los segmentos sociales. Luego, bueno, además se desmoronan también las tradiciones comunes, un poco más de lo mismo, digamos, las tradiciones comunes, las costumbres, la repetición, ¿no? Lo que podríamos decir el mundo arcaico o el eterno retorno de las formas arcaicas de vivir, donde cazamos, hacemos una ofrenda a algún dios, llega la primavera, volvemos a hacer ciertos ritos, los repetimos y hacemos una serie de repetición de lo mismo. Bueno, esta repetición de lo mismo desaparece, ya viene la idea incluso de que la vida no puede ser una repetición o un ciclo, sino que podría ser una línea recta, donde siempre suceden cosas diferentes. Eso sería la idea de progreso, que es propia también de la sociología y del siglo XIX, en el XIX sin duda, y del XVIII. También es forjado un poco con las ideas de los pensadores de la Ilustración, la idea de progreso. La idea de progreso sin duda tira abajo la idea de las tradiciones porque las ponemos a juicio. Las empezamos a pensar si son racionales o si son justas, o si esas tradiciones no hacen que haya ciudadanos que no tengan derechos y que sean de segunda. Entonces decimos, bueno, estas tradiciones tenemos que cambiarlas. Bien, esa es la enorme transformación que sucede en Europa en el final del siglo XVIII y XIX. Esto le puse acá 1, esto sería el elemento histórico, el suceso histórico es este. Luego, como segundo suceso es 2, lo puse acá también en verde otro cuadrado, es la respuesta teórico-científica al cambio social histórico. También podemos ponerle la respuesta teórico-científica o la respuesta reflexiva filosófica al cambio social histórico. Yo, como estamos hablando de la sociología como una ciencia social, puse respuesta teórico-científica. Porque bueno, empezamos a teorizar buscando alguna explicación científica de qué es lo que está pasando y cómo deberíamos reorganizarnos. O sea que este cuadro es la respuesta a la crisis anterior. Esto es el cambio social histórico, bien, no producido por la sociología, pero sí la sociología, luego es necesario crearla, o muchos empiezan a pensar sociológicamente para dar una respuesta al cambio social histórico que estamos viviendo. Entonces, bueno, la sociología surge como una preocupación por la crisis, o sea, una preocupación por el caos y el desorden, las continuas revoluciones políticas, culturales. Entonces, una preocupación por la crisis. Por eso, una manera de decirle a la sociología es una ciencia que es una ciencia de la crisis. Eso lo dice Francisco Ayala, que es un sociólogo español en 1945, 1950, que a su vez escribía literatura. Francisco Ayala lo llamó la sociología como una ciencia de la crisis. Bueno, es una preocupación de la crisis por el desorden social y el caos, y hay además un deseo de restaurar el orden social, pero no de una manera reaccionaria y mediante el ejército y las balas. Eso solo sería el pensamiento práctico político de los sectores reaccionarios y conservadores. No, la sociología tiene un deseo de restaurar el orden social, pero desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista incluso sin tomar en cuenta a Dios, o sea, profanando el mito de Dios, profanando las creencias religiosas. O sea, es un pensamiento secular la sociología, pero intenta, tiene un deseo de restablecer el orden social. Por lo menos en Durkheim existe profundamente ese deseo, en Saint-Simon también, en Comte también. Son tres que ya tienen un profundo deseo de restaurar el orden social. Luego Marx no entraría en esta tipología, sino que bueno, el deseo de él era más bien derribar el orden social, seguir la crisis, ¿no? La crisis que ya había avanzado, llevarla hasta el final por el proceso dialéctico que él veía, seguir profundizando la crisis hasta la sociedad comunista. Podría tener, sí, indirectamente el deseo de restaurar un orden social en el paraíso comunista, al final del camino.
pero no es necesariamente un pensador que escriba para restaurar el orden social. Luego, la sociología despierta un interés por la reorganización social. Y bueno, eso es Comte, también Frédéric Lepley, también sociólogo francés, conservador, que tiene también un deseo de mejorar la vida de las clases obreras, mejorar los niveles de igualdad y de conformidad de la ciudadanía, digamos. Bueno, y hay que pensar qué nuevo sistema vamos a crear, ya que no vamos a tener a Dios, no vamos a tener al Papa, ni a los ni a los países donde no hay Papa, no vamos a tener como guía las eminencias religiosas. Vamos a tener que diseñar algo nuevo. Entonces, bueno, esa es la idea, teorizar sobre esto. Vilfredo Pareto también tuvo ese interés sobre el orden social, aunque ya es finales del siglo XIX. Así que, bueno, ahí esa sería entonces la respuesta teórico-científica al cambio social histórico. Y además la sociología, bueno, ¿qué hace? Intenta comprender estas tres cosas. Intenta comprender cómo los cimientos de la sociedad se desmoronan, cómo las tradiciones comunes desaparecen o se disuelven, o cómo se disuelven las organizaciones sociales durante las cuales vivió la humanidad durante milenios, ¿no? Según Gibbs. Pongamos 1000 años, aunque él dice milenios, así que estará pensando incluso llevarlo hacia atrás, hasta Roma y Grecia incluso. Así que, bueno, ¿qué es lo que pasa qué es lo que produce este cambio social histórico? Bueno, lo que llamamos modernización. Una modernización que podemos igualar a una desacralización, o sea, le quitamos el elemento sagrado de las cosas, desaparece el elemento sagrado del trabajo, de la cosecha, y pasamos a un mundo desacralizado, sino que un mundo racionalizado, vamos a utilizar los términos de Weber, una racionalización. Y después vivimos un proceso de profanación de lo sagrado, y se convierte, lo extrahumano se vuelve en humano. Todo lo que es extrahumano, por ejemplo, el origen divino de los monarcas era extrahumano, y el origen divino de las referencias religiosas también es extrahumano. Se disuelve lo extrahumano por lo humano. El hombre pasa a ser el centro de la vida social. ¿Y qué quiere decir esto? Según Mircea Eliade, es buscar fines definidos, ¿no? Cuando pasamos a tener una sociedad con fines definidos, racionales y definidos, que buscan algún objetivo concreto, ahí es cuando somos humanos y dejamos lo extrahumano. Esto lo dice, Mircea Eliade de 1949 en el libro El mito del eterno retorno, que justo lo estaba leyendo ahora y se me ocurrió ponerlo en uso a estos términos. Lo extrahumano se vuelve humano, por eso él es un estudioso de las religiones, del mundo mítico y arcaico. Entonces está pensando en el mundo premoderno, no en el mundo moderno y que desacraliza las cosas. Así que bueno, la sociología entonces también es una consecuencia de la desacralización, de la naturaleza y del cielo, desacralización de los objetos, una profanación de los objetos, y que produce luego una modernización y un pensamiento, una manera de pensar racional legal, digamos, como diría Weber, ya en el siglo XIX y XX. O sea que la máquina, por ejemplo, cuando nos fascina la máquina, estamos profanando la naturaleza y la vida mítica y arcaica, porque no adoptamos la máquina para llegar a los cielos, para construir, hacer escaleras hasta el cielo y ver los dioses. No tiene una finalidad religiosa, sino tiene fines definidos, incluso económicos, ¿no? Que digamos, ya cuando buscamos una finalidad económica, ya estamos hablando de una finalidad desacralizada. Eso la revolución industrial produce una desacralización.
profunda, ¿no? Digamos, nadie trabaja, la clase trabajadora no va a trabajar en las minas para darle una ofrenda a un dios que veneran. No hacen eso no lo hacen por esa finalidad. Entonces desacralizamos el mundo. Es lo que yo había dicho en otro video. Dios ha muerto, dice Nietzsche, lo hemos asesinado. Y eso es lo que hicimos con estas revoluciones. Y bueno, y tomando el hombre como centro y quitándole el origen divino a la moral, a la ética. En fin, podría expandirme un poco más, pero esta sería entonces la idea. El proceso histórico es La sociología entonces es fruto de las enormes transformaciones de fines del 19, fines del 18 durante todo el 19. Tiene como principales producciones de esas transformaciones la Revolución Francesa y la Revolución industrial, y también luego las continuas revoluciones del siglo XIX, ¿no? Donde había continuas revoluciones en Francia, en Austria, en España. También en América Latina empezaban también revoluciones, y también comenzaba la industria a llegar a finales del siglo XIX, los trenes, por ejemplo, y las ciudades. También la modernización y el pensamiento positivista y la idea de progreso ya también empezó a calar en América Latina, en Sudamérica al menos, empezó a entrar. Y bueno, eso es el fruto de las enormes transformaciones. Y como consecuencia surge la sociología como un deseo de interpretar todo esto. Y bueno, el concepto clave sería, por ejemplo, el de Durkheim, cuando habla del concepto de anomia, lo desarrolla justamente porque él considera que este proceso histórico-social generó un estado de anomia. Y por eso acuña este término tan nuevo y tan sociológico, que es falta de normas o una incongruencia entre las normas que deberíamos llevar a cabo o aceptar. Entonces las ponemos en discusión, las normas se vuelven como reflexivas, qué normas seguimos, cuáles no. Empezamos a transgredirlas y no sabemos hasta qué punto se pueden transgredir las normas. Entonces hay una incongruencia, ¿no? En que si debemos aceptar un casamiento, una relación interracial o no, digamos, ese tipo de cosas. La cuestión racial cobra sentido en el siglo XIX, sin duda. Y la cuestión de la mujer, también la liberación de la mujer. Ya en Francia, ya 1850 aparecen movimientos feministas y hay lemas que son égalité entre el hombre y la mujer, por ejemplo. Que es una idea también, que no había, durante milenios esa idea no había existido, ¿no? En eso le tenemos que dar la razón a Giddens. Nunca había existido hasta ese momento, ni siquiera que pudiéramos pensarlo. Así que bueno, eso es también un proceso de anomia. Parte de un proceso de anomia, no quiere decir que esté mal y que haya que volver al antiguo régimen, que es algo que Durkheim no deseaba, pero sí un concepto fundamental para estudiar la sociología y entender por qué la sociología es una preocupación por la crisis y un deseo del orden, es el concepto de anomia de Durkheim, que es clave. Así que bueno, lo voy a dejar por ahí.